Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Estamos ya en el tercer día de calendario de Adviento y hoy les tengo algo muy bonito, fácil y rápido de hacer. Son unas lindas manoplas para colgar del arbolito, pero mejor no hablemos mucho y manos al tejido. Para hacer este guantecito voy a utilizar lo siguiente. Tengo lana bambino sedita en color rojo, bambino llano en color beige. Voy a utilizar dos números de agujas circulares, 4 y 3, tijeras, aguja lanera y un separador. Con el color rojo voy a montar 30 puntos. Y esto va a ser con las agujas de número 4. Este sería el primer punto. Y vamos. Dos, 3, 4, 5. Tomo lazada, paso por debajo y monto a la aguja. Lazada, saco por debajo y monto a la aguja. Lazada, saco por debajo y monto a la aguja, así hasta completar mis 30 puntos. Una vez montados mis 30 puntos, vamos a hacer punto elástico o resorte de un derecho y un revés. El primero sí lo voy a tejer en esta primera vuelta y vamos derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés. Así hasta terminar mi vuelta. Una vez que está terminados mis 30 puntos con un derecho y un revés, voy a dar vuelta a mi tejido y voy a hacer lo mismo. El primer punto no lo voy a tejer y donde está derecho, tejo derecho y donde está revés, revés. Derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, derecho, revés, hasta que termine mi vuelta. Y una vez terminada esta vuelta voy a completar 10 tejiendo 8 vueltas más con un derecho y un revés. Terminé mis 10 vueltas de resorte o elástico, un derecho, un revés. Ahora, como voy a cambiar de color, voy a dejar un poquito de hilo y voy a recortar. Ahora voy a hacer cambio de color y cambio de agujas. Pongan atención. Todo el guantecito va a ser tejido en jersey. Entonces vamos a hacer con el color beige y el número 3 una vuelta al derecho. El primer punto en esta vez sí lo tejo. Y vamos. Derecho, derecho, así. Todo al derecho. Es súper fácil, amigas, si ustedes ponen atención. Normalmente, si este guantecito no fuera para ponerlo de adorno en mi arbolito, sería para la talla de un niño de entre 1 a 2 añitos. Y en un próximo video vamos a hacer un par de guantes para adulto y ahí yo les dejaré una tabla de medidas para que se guíen.
Ahora, una vez que ya pasé, aparto mis agujas para que no me estorben y voy a tejer una vuelta al revés. Así. Revés, revés. Así hasta que termine toda mi vuelta. Bien, amigas, una vez que yo tejí una vuelta al derecho y otra al revés, he tejido 13 puntos al derecho, obviamente. Ahora vamos a hacer aumentos. Y voy a tomar este hilito de aquí, que me queda en la unión de los dos puntos, y lo voy a montar de esta manera. Estos aumentos van a ir creciendo hacia la derecha, los de este lado obviamente. Y entonces este punto, para que no me quede hueco, voy a tejerlo así. Paso la aguja y tomo de esta manera el punto, así. Así. Y lo tejo al derecho. Ahora voy a tejer un derecho y voy a hacer otro aumento de este lado. Pero este hilito lo voy a montar así, hacia adentro. Ahí. Y voy a tejerlo por este lado, al derecho. Para que los aumentos de este lado me queden inclinados así. Y va a ir creciendo obviamente cada aumento hacia acá y hacia acá, ¿sí? Entonces ahora los siguientes puntos que quedan vamos a seguirlos tejiendo al derecho. Así. Y una vez que termino de tejer estos puntos al derecho, doy vuelta a mi tejido y esta vuelta la voy a tejer al revés. Así. Aquí no hay aumentos ni nada, aquí toda la vuelta va al revés. Así. Y una vez que terminamos la vuelta al revés, vamos a tejer 13 puntos al derecho para hacer el siguiente aumento. Tengo tejidos 13 puntos al derecho y ahora nos toca hacer el aumento. Así mismo como hice la vuelta anterior, tomo este hilito que une los dos puntos y lo monto así. Paso la aguja hacia arriba y tomo el hilo de esta manera, ahí, y tejo el derecho. Ahora voy a tejer 3 derechos, 1, 2 y 3, y hago otro aumento. Tomo el hilo que queda en la unión de los dos puntos y lo monto de esta manera, hacia adelante. Y mi aguja la pongo por detrás y tejo así el punto derecho. Y termino esta vuelta tejiendo al derecho. La siguiente vuelta al revés. Y de regreso tejemos 13 puntos al derecho para el siguiente aumento. Ya tejí el resto en punto derecho, obviamente la fila siguiente al revés, y nos encontramos aquí con los 13 primeros puntos al derecho. Vamos a hacer ahora un aumento. Tomo el hilito que une a los dos puntos y lo monto así. Luego trato de acomodar la aguja por acá, así, y tejo al derecho. Ahora vamos a hacer 5 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4 y 5.
y vamos a hacer otro aumento. Tomo el hilito que une los dos puntos y lo monto así. Paso por atrás y tejo al derecho. Vamos a hacer lo mismo. Terminamos esta vuelta toda al derecho. Y luego, una vez que terminamos la vuelta, hacemos la siguiente al revés y nos topamos de nuevo aquí con 13 puntos al derecho. Bien, amigas, ya estamos en la siguiente vuelta. Tenemos aquí 13 puntos al derecho y vamos a hacer el último aumento. Montamos, tejemos el punto de esta manera y pasamos. Ahora voy a tejer 7 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Monto y tejo por atrás al derecho, así. Acabo de tejer esta vuelta al derecho. Así. Luego voy a tejer al revés. Aquí sin aumentos, toda la vuelta al revés. Y una vez que termino mi vuelta al revés, como de este lado ya me tocaría separar el dedito, entonces ya no vamos a tejer 13 puntos sino 22. Terminemos entonces, amigas. Ya tejí 22 puntos al derecho y voy a voltear, y para no confundirme voy a poner aquí una marquita para saber que aquí empiezo la primera de las 5 vueltas que debo tejer. En esta parte que es del dedito, el primer punto tanto de aquí como del otro lado, cuando ya empecemos la vuelta, sí lo vamos a tejer. Entonces vamos a tejer 9 puntos al revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Doy vuelta al tejido y voy a tejer 9 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Esta sería la segunda vuelta. Vamos a tejer 3 vueltas más en punto jersey. Revés, derecho y revés. Una vez tejidas las 5 vueltas, vamos a tejer 2 puntos juntos, 2 puntos juntos, 2 y 2. Me ha quedado reducido a 4 y el último lo tejo al derecho. Ahora voy a recortar el hilo y con la ayuda de mi aguja lanera vamos a hacer lo siguiente. Paso el hilo por esos puntos que me quedaron, así. Aprieto un poquito y dejo en espera para seguir tejiendo el resto del guantecito. Bien, ahora vamos a dejar el dedito hacia adelante
y vamos a seguir con nuestro tejido. Vamos a hacer un aumento acá y acá. Y antes de montar el hilo, tomo este, que es el que une a los puntos. Y asimismo, como tejí el aumento, cuando hice el dedito, voy a cruzar aquí la aguja y paso el hilo al derecho. Ahora, vamos con el otro aumento de este lado, le monto así y tomo por la parte de atrás el punto. Y voy a terminar de tejer esta vuelta, al derecho obviamente. Una vez que está terminado este lado, esta vuelta al derecho, voy a voltear mi tejido y empezando por esta vuelta, que sería la número 1 al revés, así, sin ningún aumento. Termino esta vuelta que sería la primera, vuelta impar, y completo hasta llegar a la fila 9. Obviamente, como es impar, la fila 9 terminaría al revés. Bien, amigas, ya estamos en la fila número 9 y obviamente, como les dije, terminamos al revés. Ahora doy vuelta al tejido y vamos a empezar a hacer disminuciones para poder dar la forma de nuestro guantecito. Pasamos el primero y tejemos 2 puntos juntos. Luego tejemos 10 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahora voy a tejer 2 puntos juntos, pero como quiero que se inclinen hacia la derecha, entonces, tal como hice con los puntos acá, monto, pero ahora tomo 2 puntos así, de esta forma, y tejo al derecho. Ahora tejo un punto derecho y 2 puntos juntos. Tejo 10 derechos. Ocho, 9 y 10. Y vuelvo a tejer estos 2 puntos juntos con dirección a la derecha. Entonces, paso mi aguja así. Tomo los 2 puntos de esta forma y tejo el último punto al derecho y la siguiente vuelta la vamos a tejer al revés. Aquí toda completa, sin ninguna disminución. Al revés. Terminada mi vuelta al revés, vamos de nuevo con otra vuelta haciendo disminuciones. Paso el primer punto, tejo los 2 puntos juntos. Ahora voy a tejer 8 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora voy a hacer 2 puntos juntos con inclinación hacia la derecha y paso mi aguja
así, y tejo. Un derecho, 2 puntos juntos, y ahora otra vez 8 derechos, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 2 puntos juntos de esta manera. Así al derecho, y el último obviamente lo tejo al derecho. La siguiente vuelta obviamente al revés, sin disminución ni nada, todos los puntos completos, al revés. Terminada la vuelta al revés, vamos a hacer la última vuelta con disminución. Entonces paso el primero, tejo 2 puntos juntos y voy a tejer 6 derechos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora tejo los 2 puntos siguientes de esta forma hacia arriba, así, un derecho y luego 2 puntos juntos, normalmente. 6 derechos, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Los 2 puntos juntos, inclinado hacia la derecha. Y el último punto obviamente al derecho. Vamos a tejer la vuelta al revés. Y sería la última. Así, amigas. Bien, amigas, ahora vamos a cerrar los puntos. Hay diferentes maneras para cerrar puntos cuando tejemos a 2 agujas. Hoy voy a cerrar con una de ellas, y ya cuando pase Navidad, Dios mediante, voy a enseñarles algunas formas de cerrar en 2 agujas. Entonces vamos a pasar el punto primero, tejo el siguiente y este monto al que está tejido. Tejo el siguiente punto y el que queda lo monto así. Tejo y el que queda lo monto al que ya tejí, así. Tejo y el que queda monto al que tejí, así. Y el último punto lo tejo y el anterior así. Ahora voy a dejar un poco de hilo para poder coser mi guante. Retiro mis agujas y simplemente vamos a rematar. Ahora vamos a unir con nuestra aguja lanera. Bien, amigas, he pasado el dedito a la parte del revés porque vamos a coser. Y empezamos por la parte de arriba. Así colocamos bien. Y me voy a ir al primer punto. Y vamos a hacer lo siguiente. Voy a hacer una puntadita hacia adelante y me voy a ir aquí al primer puntito. Luego me voy acá así.
Yo les había dejado un video de cómo unir prendas tejidas a 2 agujas. Esa es una de las cuantas formas que existe. Y precisamente estamos cosiendo de esa manera. Se van al puntito donde sale el hilo. Ahí. ¿Sí? Luego van acá. Al puntito de donde salió el hilo. Así. Y de igual forma acá. ¿Sí? Así. No van a fruncir mucho para que no les quede feo, sino a lo que les dé el hilo. Así. Y así. Aquí ya tomamos el último puntito. Y listo. Ahora simplemente aquí voy a hacer un remate. Y eso es todo. Ahora vamos a unir el dedito. Es súper fácil. Voy a tomar el hilo que quedó aquí. ¿Se acuerdan con el que empecé el resto del tejido? Ese hilo vamos a tomar. Y vamos a unir de la misma forma. Así. Aquí me voy a tomar estos hilos. Y de aquí tomo este y este. Eso es a fin de que no quede un hueco feo. Lo vamos a sellar. Y aquí igual que cosí la parte de encima, vamos a tomar hilo de aquí, siempre de los lados de la costillita, así, ahí, ¿sí? Ahí. Qué lindos que quedan luego los guantecitos ya cuando están en nuestro arbolito. Y llego aquí a la parte donde dejé en espera, y ahí simplemente lo que voy a hacer es un nudito. Junto con el otro hilo. Y eso es todo con el dedito. Ahora vamos a coser esta parte blanca de la misma manera. Ahora vamos a unir la parte roja. Voy a tomar la costillita de aquí y cada costillita de aquí, la de encima, no la de atrás, esta, y me voy acá.
así, y paso a la siguiente. Así. Le uno de diferente forma, no como hice con el color beige, porque este punto es elástico, entonces me parece mejor cerrarla de esa manera. Y aquí está el último punto. Voy a rematar. Así. Y eso es todo. Este hilito lo voy a perder aquí. Así. Y voy a recortar. Lo mismo hago con este que me quedó colgando del inicio. Miren, amigas, qué emoción, ya como está mi guantecito. Ahora con el hilo de color rojo vamos a hacerle una pequeña estrellita aquí. Vamos a calcular el centro del guante y por aquí más o menos, ahí. Paso el hilo, así. Y me voy más o menos hasta aquí, hasta la mitad. Pincho y calculo el mismo espacio. Así. Me regreso y me voy así, como formando una cruz. Voy a la mitad y me voy al otro extremo. Así. Y me regreso. Ahora me voy para acá, me voy a inclinar, pero bajando un puntito en relación acá. Así. Bajo al medio. Y así mismo me voy acá, calculando un punto más abajo de aquí. Voy a repetir lo mismo aquí. Así. Y me voy aquí, a ver, aquí. Así. Y listo. Solamente voy a rematar. Voy a pasar por el nudito para que no se vaya al derecho. Y eso es todo. Ahora le voy a poner el ganchito para poder colgar en las ramitas de mi árbol. Ahí está, qué lindo. Ahora voy a unir
los dos colores. Voy a dejar un espacio para la unión y con un crochet de número 3 vamos a tejer 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Cortamos y rematamos. Me voy aquí a esta parte paso los hilos así. Y voy al espacio de lado, tomo esta costillita y paso los otros hilos. Voy a amarrar aquí, así uno y otro nudito. Y eso es todo, amigas. Miren qué lindo que queda. Listo para colgar en el arbolito. En breve ya les voy a mostrar cómo queda, cómo luce en mi arbolito. Miren, amigas, ahí está el guantecito. Quizás no lo vean muy claro porque están las luces jugando en mi arbolito. Miren todo lo que yo pongo. Ahí están los duendecitos que yo les había enseñado el tutorial el año pasado. La verdad a mí me fascina esta temporada. Me pongo como guagua, como decimos aquí en el Ecuador. Estas son donas y las hice con tela polar. Ahí me pongo como loquita, haciendo todo lo que puedo para poner en mi arbolito. Miren este bebé de nieve. Ahí está. Ustedes también pueden poner muchas cosas lindas en su arbolito. Me faltan algunas cosas porque yo cambié de arbolito. El que tenía era un tantito más pequeño, pero ya le regalé a mi hijo que se casó y este lo trajimos a casa. Ya les he enseñado parte de mis locuras. Este lo hizo mi hijo, no sé si le divisan bien, pero es todo lo que yo me paso haciendo cuando llega Navidad. Espero que hagan ustedes también en casita. ¿Qué les pareció? ¿Verdad que muy fácil? Así que todavía estamos a tiempo. Vayan, tomen sus materiales y hagan, amigas. Y si lo pueden mejorar, bien pueden. Estoy preparando más y más videos, por eso es que estoy así a full, y les he dicho todos los días, porque estoy con trabajos que me piden, estoy grabando, en fin, estoy como una loca, pero me encanta, me emociona porque esta temporada para mí es la más linda del año. Así todo el año haya sido feo, esta temporada quiero gozar con mis hijos y mi familia y por eso hay que olvidarse por un poquito de lo malo.
Si les ha gustado este video, denle dedito arriba. Y gracias realmente por seguirse suscribiendo a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan un solo video. Les comento, amigas, como estoy regalona, Dios mediante, el día de mañana tenemos 2x1. Quiere decir que voy a hacer 2 videos en un solo día para complacer a una de las amigas que me lo ha pedido. Así que no se desconecten, preparen materiales. No les voy a decir qué es porque no sería sorpresa. Y yo pues no les canso más y me voy a seguir tejiendo. Bye.